Bien, entonces, no sé si llegó a revisar el trabajo. La verdad es que aún no lo reviso, o sea, lo abrí, pero no lo revisé como que leyendo bien, solo vi a grosso modo. Es que me Ya. llegó a la casa, entonces no puedo verlo bien. Ah, ok. Lo vi, está, es excelente trabajo. Ya. Bien, entonces, los Ujú, resultados, por ejemplo, ¿no? La primera parte, que es la estadística descriptiva, ahí está. Aquí, bueno, ujú, para las dimensiones y las variables que pertenecen a las dimensiones, se ha calculado las medidas descriptivas más usuales, ¿no? Como el promedio, la mediana, percentil 25, 75, el valor mínimo, el valor máximo, el coeficiente de variabilidad, el coeficiente de asimetría, ¿no? Y aquí está para cada variable y se ha hecho un cuadro para cada año, ¿no? Y para cada dimensión. Entonces, como se le había comentado, se ha digitalizado en una tabla que se ujú, solicita en el formato API. sí. Luego, aquí está la interpretación de las medidas descriptivas para cada variable. Como puede ver, este es para la matriz H, luego para la sucursal H, agencias, cajeros automáticos y así, ¿no? Para Ujú. cada variable del año 2015. Bueno, luego por ahí el histograma que se presenta de forma grupal, aplicando la regla de Sturges, se encontró que se debe trabajar con 12 intervalos. Entonces aquí se hizo una modificación porque el R por defecto le da como 30 intervalos, pero aquí aplicando Ujú. la regla de Sturges se ha estandarizado a todos a 12 intervalos, ¿no? Y aquí está la interpretación del histograma, ¿no? Para las primeras variables del año 2015. Ya. Luego también lo mismo con las variables para la dimensión uso. También se ha realizado lo mismo, ¿no? Ahí están las medidas descriptivas y aquí está la interpretación. Sí, Ajá. Por ejemplo, para nosotros interpretar nuestra matriz, la unidad está en matriz, le estaba leyendo. Y claro, en uso está en porcentaje y en acceso está, por ejemplo, de 0,16 matrices. ¿Pero por qué ponemos matrices? porque es eh, claro, o sea, lo que pasa es que matriz es como una oficina grande, pues, ¿no? Entonces, Ah, ok, ok. en promedio Sí, se tiene esa solo cantidad. leí la primera. Sí, Sí, ajá. sí, sí, sí. Porque yo le estaba obviamente que si estamos analizando la de matrices, debemos decir matrices, estamos analizando agencias, debemos decir agencias. Ya, perdón, sí, puede continuar, disculpa. Sí. Entonces, en un análisis, primeramente, pues, ¿no? Se hace la parte descriptiva y su gráfico Ujú. correspondiente, ¿no? Aquí se explica, ¿no? La interpretación de cada medida descriptiva nuevamente para cada variable. Ajá. Ya. Y también por acá se hizo la modificación de los histogramas respecto a la regla de Sturges, que es de 12, ¿no? Bien. Ya. Luego, a ver, lo mismo está para el año 2016, 2017 y 2018. Ujú. Es el mismo Ya. proceso y bueno, también están sus respectivas interpretaciones. Ya, Ok. lo interesante viene acá, ¿no? En la estadística multivariada, que es el objetivo de su trabajo, hacer el análisis de componentes principales y el análisis clúster. Ya, entonces, Ujú. lo primero que debe tener en cuenta, por ejemplo, en este caso está primero para la dimensión acceso, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de el hacer el análisis de componentes principales? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos para la dimensión acceso, tenemos aproximadamente 12 variables, ¿de acuerdo?
Entonces hay 12 variables. Entonces el objetivo del análisis de componentes principales es reducir la cantidad de variables. De manera que un conjunto de variables esté explicado o asociado por un componente. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y la idea o el punto de partida es la matriz de correlaciones. O sea, el análisis de componentes principales tiene sentido cuando existe correlación en al menos pares de variables, en algún par de variables. Entonces, la teoría nos dice que aquellas variables que están altamente correlacionadas, lo más probable es que se originen de un mismo componente. Por lo tanto, ese conjunto de variables que se encuentran correlacionadas van a pertenecer a un mismo componente. Y eso usted lo puede observar aquí. En esta figura, por ejemplo, ¿no? La variable POS tiene que ver con puntos de venta. El K, POS, ¿no? Para este variable K, mire, está altamente correlacionada con CNBK. Y POS-K también está relacionado con cajeros automáticos. Está relacionado con agencias, con sucursales y con matrices. Y todo este conjunto de variables, bueno, de acuerdo a la intensidad, ¿no? Si está bien rojito, hay una correlación alta positiva. Y si es bien azul, una correlación alta negativa. Entonces, más o menos por aquí ya nosotros podemos intuir que este conjunto de variables está relacionado a algún componente. ¿De acuerdo? De Entonces, acuerdo. la idea es, la base de los componentes principales es la existencia de correlaciones entre pares de variables. Luego, por ejemplo, podemos ver también aquí una correlación más o menos negativa, ¿no? Bueno, acá por ejemplo 0.8 entre POS-H y ATMS-H. Entonces, por ahí, estas variables de alguna manera van a tener cierta correlación y por ahí seguramente van a compartir algún componente principal. Entonces, este conjunto de 12 variables va a poder ser explicada por componentes que va a tener una menor cantidad, ¿no? Y ya esa es la base de los componentes principales. Entonces, Ya. la técnica de componentes principales es generar una misma cantidad de variables que son independientes. Ya no son correlacionadas, sino son independientes. Y sucede que cuando se estiman estas componentes, cada componente explica la variabilidad de los datos en orden decreciente. Como usted puede ver, ¿no? El primer componente explica una mayor cantidad de variabilidad de los datos, luego el segundo en orden decreciente hasta llegar al último. Entonces, en este caso, el primer componente explica el 50.5% de los datos. El componente 2 explica el 18.2% de los datos. El componente 3 explica el 13.5% de los datos, ¿no? Y así sucesivamente, todos los componentes llegarán a, en la sumatoria total, llegarán a explicar el 100% de los datos. Ya. Y bueno, esa tablita está por aquí, ¿no? Aquí. El porcentaje de varianza y el porcentaje de varianza acumulada. Entonces, una regla para decidir cuántos componentes debo trabajar es que los eigenvalores tienen que ser mayores o iguales a 1. Entonces, bajo esa regla, podemos decir que se puede trabajar o se debe trabajar con 3 componentes. ¿De acuerdo? Y con esos 3 componentes se estaría llegando a explicar un 82.16% de toda la variabilidad. Ya, listo. Entonces, un punto de partida inicial era trabajar con 3 componentes, los cuales explican más o menos un 82%. Entonces, la idea aquí
Miren, ¿no? Esas 12 variables que teníamos al inicio van a ser explicadas o van a estar asociadas a tres componentes. Esos componentes son como que variables implícitas que están reflejadas en esas 12 variables totales. Ahora, la idea también es que, que con una menor cantidad de componentes explique una mayor cantidad de la varianza total, ¿no? En este caso no se está explicando el 100%, pero se observa pues que sí se está explicando una alta cantidad, ¿no? Que es el 82%. Por aquí hice un pequeño comentario, ¿no? Asimismo, con estos tres componentes se logra el 82,17% de la variedad total de los datos, aunque no se debería dejar de lado el componente 4, pues su eigenvalor es cercano a 1 y contribuye cerca del 8%. Entonces, por ahí el componente 4 podría también añadírselo, está bastante cercano a 1 como eigenvalor y lograría elevar, ¿no?, el porcentaje de varianza acumulada hasta 89,86, casi 90%. 90%. Con los cuatro componentes. Vamos a ver precisamente que al final nos vamos a quedar con cuatro componentes y vamos a encontrar una razón para sustentar ello. Pero hasta aquí la idea es, ¿no? O sea, todo ese conjunto de 12 variables van a ser explicadas por una menor cantidad de variables o componentes. Ya. Y luego por acá, en la tabla 10 se presenta la correlación entre variables y los tres componentes retenidos. Aquí en esta tabla. Entonces, aquí están las 12 variables originales y aquí están los componentes. Ahora, la idea es, el objetivo para que un componente, para que una variable o un conjunto de variables se encuentre explicada por un componente, es que tenga una correlación alta, una alta correlación. Entonces, ¿se acuerdan, no? Las variables matriz K, sucursal K, agencias K, ATMC-K eran muy correlacionadas. Y miren, todas estas están correlacionadas con el componente 1. Y miren, tiene una correlación alta, 0,9, 0,7, 0,9, 0,9. Entonces, este conjunto de variables está directamente ligada con el componente 1. Sí. Entonces, estas 6 variables, por así decirlo, pueden ser explicadas o pueden ser reemplazadas por una componente. Ya. En el componente 2, tiene una alta correlación con las variables matriz H, sucursal H y agencias H. O sea, también ese conjunto de 3 variables va a ser explicada por la componente 2. Ahora, la componente 3 tiene una alta correlación, como usted puede ver, con cajeros automáticos y con POS, ¿no? Ya está. Ahora, si trabajáramos solamente con 3 componentes, como era la idea original, esta variable, corresponsales no bancarios, tiene una correlación con el componente 3 de 0,46. Sin embargo, como que esta correlación no es muy alta, bueno. Entonces, cuando se está uno frente a esta situación, se prefiere analizar cuál sería la correlación con la cuarta componente. Y justamente cuando se hace ese cuarto componente, vemos que la variable corresponsal no bancarios se encuentra mejor relacionada a esa componente 4. Entonces, por lo tanto, ya se encuentra un sustento, ¿no?, para poder trabajar con una cuarta componente, que CNB está directamente ligada a esta componente, ¿no? Es decir, va a quedar solita esta variable. Ahí está. Ya. Entonces, ¿allí se entiende la idea de los componentes principales? Sí, entendí porque estaba, y la verdad es que no sabía cómo en sí analizar, porque yo había leído en varios que solo se cogían las dos primeras componentes,
porque representar varios componentes en el plano no se podía hacer. Entonces, según yo, cuando le hice, yo solo tomé primera y segunda componente, o en sí solo los que eran como que el eje en valor sea mayor a uno. Entonces yo tomé esos componentes para luego realizar el clúster. Pero esta idea de que me expliquen sin todas las variables las componentes, no la había considerado yo. Y yo en varios videos me vi y casi en la mayoría decía, eso sí, solo se toma la primera y la segunda componente porque son las que mejor se representan en el plano. Entonces yo fui con esa vaga idea a hacer el clúster, pero estaba en un gran error. Pero ahorita yo así lo entiendo. Claro, sí, es que justamente la limitación de hacerlo con dos componentes es, bueno, la facilidad con dos componentes es trabajarlo en el plano. Sin embargo, eh, la idea aquí, en su objetivo, en su trabajo, no es simplemente hacerlo, Ajá, hallar las componentes, sino utilizarlas en un posterior análisis, que es el análisis clúster. ajá, Entonces, sí, limitarse a trabajar con dos no sería tan correcto, ¿no? Entonces, por eso aquí, justamente, este cuadro, por ejemplo, ¿no? En el avance que usted envió no está, ¿no? Este cuadro no, no se ha está. calculado con R, con otro comando, precisamente para hacer ese análisis. Ya. Entonces, aquí se está sustentando el uso de cuatro componentes, ¿no? Y ahí ya se está mostrando cuáles son las variables que están relacionadas a cada componente. Ya. Eh, luego por acá. Bueno, entonces como cada variable está asociada a una componente, también se puede calcular la explicación que da cada variable, la contribución de cada variable a cada componente, ¿no? Estos valores están en porcentajes, entonces por ahí colocamos, ¿no? En la tabla 11 se presenta la contribución porcentual de las variables respecto a explicar cada componente. Por ejemplo, el componente 1 se encuentra explicada en un 86.86% por las variables matriz, sucursal, agencias, cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y puntos de venta por 1.000 km². ¿No? Esta está de acá, ¿no? O sea, la suma de Ya, estas de aquí permiten calcular qué de verdad. porcentaje explican al componente 1. Ya. Luego, por acá, ya está el círculo unitario. El círculo unitario lo único que muestra es el grado de correlación, ¿no? Entre variables y componentes. Ya, aquí está lo que, digamos, un valor agregado, ¿no? De su investigación, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Ya, habíamos encontrado cuatro Ujú, componentes, ¿no es cierto? Entonces, a cada sí, componente hay que darle un nombre que más o menos identifique a ese conjunto de variables. Entonces, el componente uno lo hemos denominado patrón geográfico, ¿ya? ¿Por qué? Porque resume la información de las variables expresadas por cada 1.000 km² del conjunto de variables originales. Es decir, todas las variables que estaban expresadas por cada 1.000 km² se han unido en el componente 1. Entonces, por ahí sí. se le ha denominado patrón geográfico. O sea, hablar de patrón geográfico es hablar de todas las variables que han sido expresadas por cada 1.000 km². ¿Ya? Entonces, el componente Ok, 1 se le ha denominado de esa forma, para, por así, es como cambiar, como renombrar la variable, ¿no? Algo así. sí. Ya, el componente 2 se le ha llamado centros principales. ¿Ya? Al componente 2 se le ha Ya, llamado centros principales. ¿Por qué? Porque resume la información de variables matriz, sucursal y agencias por cada 10.000 habitantes adultos. Entonces, centros principales, bueno, son centros importantes de cada banco, ¿no? Para cada banco que existen, ¿no? Como son matrices, sucursales y agencias. Entonces, estas tres variables son explicadas por el componente 2. Ya. Al componente 3 se le ha mm, llamado patrón máquina. ¿Por qué?
Porque en este componente, miren, ¿no? Están las variables, cajeros automáticos y puntos de venta, o sea, las que utilizan el POS. Entonces, tanto cajeros y automáticos y puntos de Ajá. venta son máquinas. Entonces, por ahí este patrón como que define muy bien, nombra bien o de manera correcta o apropiada a las variables que están relacionadas con las máquinas, ¿no? Y el componente 4, Ya. y el componente 4 se ha llamado o se le ha denominado patrón centros secundarios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con corresponsales no bancarios. O sea, son como las bodegas, ¿no? Las Ujú. tiendas que también realizan transacciones para ciertos En bancos. distribuidas. Ujú. Ya. Entonces, Ya. este es, por así decirlo, el aporte de su investigación, ¿ya? Al aplicar los componentes principales. Ahí sí hay un verdadero aporte. Sí, así es. Y lo interesante es Mm, que para cada año se ha encontrado estas 4 componentes y la misma agrupación para ajá. las variables. Entonces, en su investigación se ha mantenido ese comportamiento de encontrar estas 4 componentes que agrupan a las variables como se aprecia aquí. Ya. Investigación. Ya. Bueno, aquí hay un gráfico donde se muestra, pues, ¿no? El conjunto de variables y la correlación que tienen con cada componente. Y ahí, como le comento, ¿Y este gráfico cómo se llama? perdón. ¿O solo este gráfico cómo se llama? ¿O Ah, solo? bueno, es un gráfico adicional que hay un paquete en el R que lo realiza. Eh, claro, Ya. permite ver la correlación entre los componentes y las variables y muestra a qué componente van a pertenecer las variables. Ah, Entonces, resume bastante bien la información. ya, más visual. Ajá. Ya. Mm, ya, ahora sí. Perdón, continúen más. Ya. Entonces, luego de esto, lo que se ha realizado es el análisis clúster. ¿Ya? Ahora, originalmente, recuerde, habían 12 variables, las cuales van a ser reemplazadas por 4 componentes. Entonces, ya, Componentes. ya no se va a trabajar ahora con 12 variables, sino solo con 4. Y el R permite, pues, hacer el reporte de las nuevas puntuaciones. ¿Ya? Estos son ahora nuevas puntuaciones para cada provincia, ¿no? En total son 24 provincias. Entonces, para cada una de las 24 provincias hay un puntaje correspondiente para cada uno de los 4 componentes elegidos. Ya, Sí. ya. Entonces, por aquí se ha mantenido, ¿no? A modo de ejemplo, el scatter plot para las 3 primeras componentes. Claro, visualmente no se puede encontrar, ¿no? Un plano de 4 dimensiones. No se puede apreciar muy bien. Exacto, así es. Sí. Sí. Pero bueno, como le comenté, lo interesante está acá, ¿no? Encontrar estos patrones que agrupan las variables, ¿no? Y lo mejor es que se mantiene estable en todos los años, para todos los años. Ah, Ya. en todos Entonces, los años. sí. Eso sí. Ya. Luego acá, Pero no es necesario, por ejemplo, para hacer la presentación, que mm, se mantenga ese plot en 3 dimensiones, ¿verdad? no, ese es solamente a modo de ejemplo, nada más. Sí, porque eso es porque es Sí. que también lo que pasa es que cuando hacen los ejemplos de análisis de componentes principales, solo trabajan con 6 variables, ¿no? Ujú. Y obviamente trabajar con 6 Sí. variables resulta bastante útil reducirlas a 2, pues, ¿no? Pero en su caso eran 12 variables, entonces solo Claro. limitarse a 2 componentes como que es un poquito No riesgoso, se pues. explica muy bien la información. Claro, exacto. Sí, sí. Ujú. Ya. Ya, bien. Luego por acá entonces se tiene el análisis clúster, ¿ya? El análisis clúster, entonces, eh, se utilizan los datos que están aquí, estos
estos nuevos valores se emplean para calcular el análisis clúster y se presenta el dendrograma. Bueno, entonces, en el dendrograma, allí se puede apreciar básicamente tres grupos. Tres Sí, grupos, los cuales se han sombreado, ¿no? Con color rojo, verde y azul. Ya, entonces, luego acá se da la descripción. El segmento 1 está conformado por tales provincias, el segmento 2 también, el segmento 3. Ya, entonces, el sí, siguiente paso es caracterizar a los segmentos, ¿de acuerdo? Es caracterizar a los ya, segmentos y aquí se ha agregado una tablita, ¿no? De valores promedio de variables según grupo. Entonces aquí tenemos los grupos y tenemos el valor promedio para cada componente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El primer grupo ahí, eh, en promedio tiene 1.324 para el componente 1. Para el componente 2 tiene este promedio, para el componente 3 tiene este promedio, para el componente 4 tiene este promedio. Entonces, de esta forma se da la caracterización a los grupos o a los segmentos, ¿no? Que en este caso se han encontrado tres segmentos. ya, De forma visual, aquí está el gráfico, ¿no? Entonces, aquí en el eje X está los segmentos, que son tres, el segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3. Y cada punto, cada cruce, va a estar refiriéndose a un componente. Entonces, si comparamos el componente 1, el PC1, que es el patrón geográfico, ¿cuál de los tres segmentos tiene una mayor puntuación en ese patrón? en este caso, el, el segmento, el segmento está entre el PS2 y el PS, en- entre el verde y el que es rojito. Rojo, ¿no? Claro. Ajá. Claro, entonces aquí, bueno, se puede decir así, ¿no? El segmento 1 tiene valores altos en el componente rojo, que es el componente 1, o sea, en el patrón geográfico, Ujú. y el componente 3, que es componente máquinas. Entonces, el segmento Ajá. 1 se caracteriza por tener una puntuación alta en esos dos patrones. O sea, eso es lo que podemos Ya, explicar, ¿no? El pues, segmento, el pues, segmento 2, por ejemplo, tiene valores muy bajos. Mire, en el patrón 2, que es el medio amarillo, en este caso, ujú. patrón tres centros principales, y el patrón 4, que es centros secundarios. Entonces, el segmento 2 se va a caracterizar por tener una menor cantidad de valores, va a tener valores bajos en el componente centros principales y centros secundarios. Eso es lo que caracteriza al segmento 2, ¿no? Al comparar con el resto. Ok, ya. Y el segmento 3 tiene valores altos, como puede ver acá, igualitos que en el anterior. O sea, el segmento 3 en cierta forma es lo contrario al segmento 2, ¿no? Tiene Todos. valores altos en el componente centros principales y centros secundarios. Ya. Y entonces, Vaya. eso se explica por acá, ¿no? Acá, figura número 15. Aquí se da ese comentario. Ok. Sí. Bueno, lo ideal, bueno, lo cierto es que en los tres segmentos que se encuentran,
hay provincias que se mantienen en los segmentos, pero al pasar los años, a veces hay una provincia que estaba en el segmento uno y luego pasó al segmento 2. Sí. O sea, no permanecen en los mismos segmentos, como es en el caso del análisis de componentes principales, ¿no? Que todas las variables sí se mantenían. Ya. Ahí se entiende esto del análisis clúster, cómo Sí, se ha ahí investigado. sí ya entendí. ¿Sí? Sí, sí entendí, porque la verdad, o sea, sí les soy honesta y Sí, estaba entonces, perdida, porque para hacer, ya, o sea, ya sabes que estaba desarrollando todo, pero ya para analizar ya me vi totalmente perdida, porque la verdad es que tampoco tengo mi tutora, ella es más del tema financiero, pero más no es en la parte estadística, y yo ya no sabía ya a quién más recurrir, porque profesores me decían que no tienen tiempo, y pues la verdad esto está, todo lo que avanzó a ver en mi pequeño avance fue fruto de todas las lecturas que he hecho en libros, más no porque la verdad tuve una guía. Y ahorita sí ya veo la luz y está claro gracias a que usted me explica bien. Entonces, el mismo proceso se ha realizado para todas las todos los variables. años. Sí, para todos los años y para todas las dimensiones. Ya. A ver, Sí. aquí por último hay este gráfico, ¿no? Que la idea es representar en dos planos, ¿no? En dos dimensiones. Y se visualiza que la generación de tres segmentos ha sido correcta porque, bueno, la disposición de los puntos en el plano cartesiano muestra pues que no se Ujú. juntan, ¿no? Porque la idea del clúster es encontrar grupos diferenciados que no se transpongan, ¿no? Y eso es lo que se visualiza por acá. Entonces, utilizar tres segmentos, vemos que sí es apropiado. Chévere. Entonces, y todo es igual para todos los años. Así es, lo mismo para todos los años. Y bueno, en el caso de los componentes principales se ha encontrado cierta estabilidad. Lo mismo para dimensión uso, que en realidad eran 2, Mm. 4, 6, 7 variables. Y se ha trabajado con tres componentes. Eso sí se ha trabajado con tres componentes. Ya. Tres componentes. Y esos tres componentes, aquí, por aquí lo he denominado, ¿no? El patrón ahorro, que tiene que ver con todas las variables que tienen que ver con ahorro, ¿no? Como crédito, depósitos a Mm. plazo y cuentas de ahorro. Entonces, por ahí, esta denominación resulta bastante razonable, pues explica al resto de variables de forma correcta, ¿no? O sea, la idea es que cuando se encuentra un componente, darle una denominación que pueda explicar a las variables que están relacionadas a ese componente. Luego tenemos el patrón bancarizado, que está relacionado a el dinero que está bancarizado, ¿no? Como tarjetas de crédito, cuentas de crédito y tarjetas de débito. Por Ujú. último, hay un patrón de afiliación que solamente contempla a la variable cuenta básica. Entonces, generalmente una cuenta básica es el primer paso, ¿no? Para afiliarse a algún centro bancario. Entonces, por eso se ha trabajado con tres componentes. Y estos tres componentes se han mantenido también en el periodo de tiempo. Por ahí, en el 2018 solamente se encuentran dos componentes, pero en el resto sí se mantienen los tres componentes. Ok, Sí. listo. Y lo mismo el clúster, ¿no? Es la misma interpretación, el mismo proceso. Ya. Pero o sea, pero la idea sí está bien, porque la verdad es que como nadie me ha revisado, nadie me ha dicho si el aplicar el ACP y el clúster es la idea correcta. O sea, sí estaría bien el procedimiento que se realiza. Sí, ¿verdad? Yo, Sí, ujú, como le comento, ahí se han encontrado componentes que a lo largo del tiempo se han mantenido, entonces ya ese es el aporte de su investigación. Y el otro del clúster es una propuesta, ¿no? Tales provincias se caracterizan por tener, como vimos en el gráfico, puntos altos, ujú. puntos bajos, y ese es el aporte también, ¿no? Seguramente Ay, acá, bueno, no conozco tanto el Ecuador, pero seguramente
las provincias que tienen, bueno, el segmento, ¿no? El segmento uno que tiene puntos altos en el componente geográfico, seguramente deben ser provincias de la capital, ¿no? Porque ahí hay Ajá, provincias de la más capital. matrices, más sucursales, ¿no? En cambio, el segmento 2, que tiene menos centros primarios o secundarios, debe ser de repente interior del país, ¿no? Donde hay menor Ajá. cantidad de esas, ¿no? Entonces, ahí, aquí bueno, le sugiero que vea las provincias que conforman cada segmento y pueda dar ese aporte, ¿no? ¿Por cuál se? Al final en las conclusiones, ¿verdad? Claro, exacto. Ujú. Así, Conclusiones y para armar discusión. sí. Chévere. Ya, Dios mediante, espero acabar esta semana. Bien, Y entonces ahí revisa el trabajo y ya si tiene alguna consulta ya nos escribe, ¿no? Porque el proceso, como le comento, es básicamente el mismo. Y ahí están las interpretaciones y ya usted revíselo y nos comenta por ahí si depende hay alguna dificultad. ya, chévere. Ese yo sí les puedo molestar para preguntarles cualquier cosa que no entienda. Sí, ahí también va a requerir para enviarle el código, ¿verdad? Ahí le Sí, envío también. porque me piden para nexos. Ya, Y la verdad es que mi código no sé si está bien. ya. Entonces ahí le reenvío Em, entonces el código. y lo del pago, la verdad es que ese está para retirarlo mañana a la hora que lo hice, creo que fue a las 12 ya.